Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Manuel TecoCraft. Hoy vamos a jugar Skywars, así que sin más comencemos. ¡Uy! Comencemos. Bueno, aquí estamos a jugar Skywars. Me quiero mover. ¿Por qué no me dejan? Ahora sí. Vamos a ver, pechera de hierro, nada más, un poco de comida. A ver, buenas botas, pero yo tengo mejor chaleco. Mejor me agarro esta hacha de hierro. Mejor me quedo con la espada de diamante. Bien. Querías venir conmigo. Voy a hacer como si fuera que no me di cuenta. Y ahora me di justamente cuenta. Y también. Todo bien. A ver. El chivo solamente lleva un casco. Ya lo rompe. Dios mío, claro. Ay. Sabe que lo voy a matar. Por eso. Así que. Voy a dar un poco de madera. Y voy a hacer mi táctica favorita. Hacer una mini escalerita. Así. Y hay construir. Y hay... Bueno, supuestamente él no lo puede romper. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué me disparó? ¿En serio? Pues mira. Tiene un arco y flecha. Lo que muchas veces nadie lo tiene. Y voy a comer esta calabacita y lo tira. Perfecto. Ahora viene uno ahí y parece que no lo quiere tirar porque este no llega. Toma. Se cayó. ¿Qué? ¿En serio? Si te di dos golpazos con una espada de diamante, ¿cómo no puedes morir? Bueno, debe ser un fail, pero bueno. Siguiente partida. Aquí estamos. La siguiente partida. Y se me está bugueando todo ya. Bien. Uy. Déjame mover. Bien. Nada mal de equipación. Tal vez entonces sea un poco fuerte. Creo que ya tengo todo. Sí. Me faltaría ya un arma. ¿Un arma de qué? No sé. ¿De qué? Pues un hacha de piedra tiene el mismo ataque que una de madera. Pero es una mala. A ver, ¿qué tiene él? Él tiene... Más o menos... Calcula que la misma armadura. Y está haciendo mi táctica. Oye, tú. No hagas mi táctica. Esa es mi táctica. Y yo tengo una poción de fuerza. Mejor subo. ¿La ves? LOL. Se cayó. Y así matamos a una persona. ¡Uy! Los mato con mi vista de terror. Ahora veo como que creo que quiere venir uno. Y las probabilidades que hay entre un arco son muy bajas. Así que voy a construir un mini puente en esta isla. Perfecto. Vamos a ver que nadie de atrás venga. Perfecto. Ahora va a ir ese. Colocar un bloquecito de tierra. Lo voy a trolear. Gente, ¡ja! Lo maté con mi troleada. ¡Ja! Bien. Vamos bien. Espera, ¿por qué me voy a rosa? Vamos a rosa. Ay, Dios mío, no tengo para construir. Bien, un poco de madera. Así, listo. Ahora bloque y pasamos. Perfecto. Quedan solamente 3
Y no tengo comida. Perfecto. Algo para comer por lo menos. Y vamos al rojo. Mientras nadie vaya en el medio, no habrá un arco. Acabo de dar una Ender Pearl. Me estoy dando cuenta que creo que el que se teletransportó era Diamond. Hala, pues nada, chicos. Creo que voy a ser el siguiente morir. Mira, estos dos llevan equipación y diamante. Me puedo salvar si lo tiro. ¡Ay! Nos corrimos un poco. Que hasta me pueden matar con las flechas. Mira, como salte ya estoy muerto. No quiere saltar porque tiene miedo que yo lo tire. Es seguro. Dani, te quiero tirar. Es lo que puede ser todo valiente. Construir. Uf. ¿Son un equipo? Son equipo. Ay. Por eso llevan diamante. Hay veces que cogió todos los diamantes y son equipo. ¿Sabe qué? Voy a desconstruir. Que ustedes mismos construyen el puente. ¿Saben? Ay, Dios mío, son equipo. Toma, lo tiré. Qué buena esa. Qué buena. Lo tiré. Muy bien. Ahí no llego. Ya tuve suerte. Por lo menos soy el segundo. Aunque tal vez me caiga ahí. Y tal eso no sé si podía llegar, pero salto y le pego y tal vez lo tire. No puede ser lo más allá. Me cae. Dios mío, toda esa armadura. Dios mío, me hace torta frita. Por lo menos jugársela es jugársela. Mira, está de lejos. Ay, me caí. Ay, Dios mío, soy un fail. Ay, Dios mío. Bueno, nada más, estamos segundo, así que siguiente. Ahora. Bien, estamos aquí en la siguiente partida. Uy, están locos. Nada más en la segunda. Me quedé segundo y maté a un medio full. Oh, mira. La poca probabilidad que tengan un arco. Pero también la poca probabilidad que tenga flechas. Pero mira, por lo menos tengo un arco. Y algo de armadura. Ay, yo, qué patata de armadura. broma mala. Vamos a construir. Pues nada, muy buen equipado. Oigan, ¿qué se siente ser el primero en morir? Y yo si morir buen equipación, Dios mío. Bueno, hago esto. Si esto va a ser rápido, pues voy a seguir haciendo más partidas. Así nomás. Así lo sigo. ¿Me quiero romper el puente? Sí, me lo quiero romper. Me voy a jugar la vida en hacer una mini escalerita y saltar y atacar. ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! Pues sí, me la juego mucho. Ay, y aparece Manuel fail. Bueno, siguiente partida. Esta es muy fail, más o menos igual que la primera. Pero, bueno, así de la vida de TicoCraft. Siguiente partida. Uy, aquí estamos en esta partida. Voy a explicar un poquito. Si esta partida es muy corta, voy a hacer una más. Y si esta es un poco larga, pues y muero o gano, voy a terminar el video con esta partida. Es decir, como que pase la última o no última. Eso se calcula con los bloques aquí.
Ah, ¿en serio? ¿Pero por qué tengo tanta mala suerte? ¿Cómo en 3 cofres solamente me dan caja? Nada más. ¿En serio? Qué patata. Un minuto. Encima están bien equipados. Y también no me llegue para hacer algo de hielo. Ay, Dios mío. Yo aquí construyéndome una espadita de piedra. Todo tranquilo. No sé. Bueno, tal vez consiga un poco de hierro. Y... esperen, ya sé. Voy a cortar el vídeo y voy a hacer esto. Voy a picar todos los hierros y los voy a cocinar. Voy a cortar el vídeo hasta tener todos los hierros cocinados. Así que ahora vuelvo. Bueno, aquí estamos. Más o menos he picado un poco todos los hierros. Y con que pico estos dos. Bien. Allá al fondo, aquí justamente, estoy cocinando los hierros. Lo que me haría serían unas botas. Y a ver si me alcanza. Sí, me haría unas botas y un chaleco. Y si me creo que me alcanza para también por una espada. Así que justo mientras picaba un poco de hierro, me di cuenta que estaban usando justamente hay dos y uno intentaba ir el puente. Lo más malo es que queda el de allá y algo me dice que mi hierro no va a llegar, así que me voy rápidamente a hacer una espada de hierro. A ver si me alcanza. 6. Sí, me alcanza. Y creo que me sobra uno. Pero igual puede ser puede estar equipando de full diamond. Pero bueno, por lo menos lo intentamos en esta partida. Así que faltan 3 y me haría la pechera. Si no me da mucho tiempo, voy a hacerme los pantalones y ya está. Así que falta 6. Y espero que no tenga enderpearl. Igual creo que no vaya tan chetado como lo veo. Sí. Si estoy de enderpearl... ¿Qué? ¿Eh? Parece que la su enderpearl le falló. Ya que aquí suena mala. Hola. Dios mío. Justo pasa que su enderpearl le falló y no logró como teletransportarse, algo así decirle. Así que ahora está construyendo un puente. Por lo menos estoy algo equipado y no, pero igual es más equipado porque tengo más o menos, él tiene un poco más armadura que yo, más o menos el doble de armadura que yo tengo. Pero tal vez la espada sea muy mala. Pero por lo menos intentamos hacer algo de hierro. A mí me alcanza, pero ahora no me va a dar tiempo. Que te ataco con frasco de experiencia. Se asustó. A veces la gente con la botella de experiencia se asusta. Toma. Hola. Tengo una espada. Pues le dije, supuestamente le tuve que dejar la mitad de vida. Pero le dije, era una buena armadura. Y todo eso. Así que espero que les haya gustado el vídeo. Comenten y denle like. Así que adiós.